Si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás, desde Ingeniería de Software 1, siempre habíamos hablado de este punto, de lo que es la calidad en el software. Habíamos también definido un concepto muy general, donde decíamos que la calidad es el hecho de satisfacer absolutamente todas las expectativas que tiene un cliente sobre un producto. Eso es lo que habíamos dicho el semestre pasado, es decir, una definición de calidad que es válida en un ámbito general, es decir, dentro de cualquier tipo de contexto. El término calidad se puede entender de esa manera, ¿no es cierto? Como el hecho de satisfacer absolutamente todas las expectativas que tiene un cliente sobre un producto. Eso no hay duda. Pero sin embargo, esta vez vamos a hablar. Espera un momentito. Creo que. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, ingeniero, se generó. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí. Bien, decíamos que vamos a realizar, vamos a comentar en todo caso, una definición mucho más específica en el ámbito de lo que es el software en sí, ya no hablándolo de manera tan general como lo hacíamos. Y lo voy a tomar de la tarea que ustedes hicieron el año pasado en ingeniería de software. ¿No? ¿Se acuerdan de esa tarea que tenían que leer un estándar sobre la terminología del ingeniero de software? ¿Alguien recuerda? Sí, ¿no? En ese estándar, en la IEEE, creo que es el 30, ahí están descritos un conjunto de terminología que es típicamente usada en este ámbito y se ha definido cada uno de esos términos o palabras que típicamente se ocupan. Ahí, por ejemplo, hay una definición de lo que es calidad en el software y vamos a comentar esa definición. ¿Listo?
Bueno, disculpa un poquito, tengo unos pequeños problemitas en la garganta. Le decía, bueno, copiemos por favor esta definición que la estamos tomando del estándar de la IEEE. A ver, vamos leyendo un poco y comentémoslo cómo lo entendemos. Les voy a dar unos 30 segundos, cada uno, por favor, denle una lectura a esto que acabamos de escribir. Y luego quiero que más o menos podamos analizar para que nos quede claro, ¿no? Es decir, con esto tendríamos que tener la plena seguridad de que ¿a qué llamamos calidad en el ámbito del software? De tal manera que no tengamos la menor ambigüedad en esta situación. Ok, bien, 30 segundos y empiezo a llamar, por favor, uno por uno. Y cada quien me da su interpretación o explicación sobre esto. ¿Listo? Vamos entonces trabajando unos 30 segundos. Ok. ¿Lo podría volver a poner, por favor? A ver, ¿ya? Ahí está don Eric Caballero, de mucho tiempo lo estoy viendo, Eric. Ronald Bill Caballero se inscribió todavía. Primero, sí, ya inscribí. ¿Ya te inscrito? Sí, ya inscribí. Ok, muy bien. Listo, terminaron. Vamos comentando. A ver, esperen un rato, voy a cerrar esto. Bueno, vamos entonces cerrando esto. Bueno, vamos escuchando. Entonces, más o menos les decía que quiero que traten de comentar lo que viene a ser esa definición. ¿Listo? Vamos con Javier Flores. ¿Quién es Javier Flores? ¿No está Javier Flores? Creo que no hay, ¿no? Entonces vamos con Daniel Ortega.
Daniel. Creo que tampoco está. Rubí Arguata. Tampoco está Rubí. Ingeniero. Ahí está Rubí. Ah, vamos comentando, Rubí. Em, mm, Sería que la calidad de software es el cumplimiento del desarrollo de los casos de uso bien definidos, con la calidad de funcionamiento, ¿no? Que Vale. estén bien desarrollados, que cumplan el propósito y las expectativas que se tiene del sistema. A ver, escuchemos a Mauricio. Carlos Mauricio Coimbra. Buenas noches, ingeniero. ¿Quién es Carlos Mauricio Coimbra? No lo recuerdo. Yo, ingeniero, estaba en software 1, estuve el año pasado. Ya, Carlos, a ver, vamos a comentar. Sobre la calidad del software, yo esta parte lo veo más como, a ver, como los requisitos que te pide una empresa para el mínimo funcionamiento del software, como ser lo que se acuerda en un contrato o el funcionamiento de un ciclo completo, donde se puede hacer una validación de los funcionamientos mínimos requeridos. Más o menos así lo veo yo, la calidad del software. Bueno, ahora vamos con Mauricio Paredes Justiniano. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo Buenas aquí en esta parte, ¿no? Lo veo como las funcionalidades que debe cumplir lo que es un software de calidad, ya sea en sus funciones, como también a los posibles fallos, ¿no? A futuro que vaya a tener, tener en cuenta todo eso y cumplir todos los requisitos, ¿no? De parte de lo que se espera tanto del cliente, en que el software tenga una calidad y no tenga fallos a futuro. Ok. A ver, escuchemos a Lolita Pizarro. Bueno. A ver, vamos con Ameyer. Calvimontes, Fernando. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Tengo entendido para realizar un producto de software debe cumplir con los requisitos, con todas las funcionalidades que tiene que tener el software, siempre acompañado con los estándares para el desarrollo, ¿no? Bueno. A ver, busquemos a alguien más. Vamos con Melina Escobar. Podría decir que el tema de la efectividad del producto, alcanzar los objetivos especificados del cliente, ¿no? Cumpliendo lo que son los estándares y los requisitos funcionales. A ver, de nuevo, no lo escuché muy bien, Melina. Le estaba indicando que la efectividad del producto, que alcanzar los objetivos especificados del cliente, cumpliendo los estándares que requiere. Muy bien. A ver, tratemos de hacer algunas puntualizaciones. Si nosotros miramos si nosotros miramos este concepto, yo creo que fácilmente lo podemos separar en tres partes, ¿no? ¿Sí? Esta sería una parte. Aquí, por ejemplo, dice que para que un software sea de calidad, entre los primeros aspectos que se puede ver con bastante facilidad es el hecho de que debe cumplir, dice, con los requisitos explícitamente establecidos. Pero acá hay varias palabras que de repente lo sobreentendemos, pero vale la pena analizarlo. Fíjense algunos detalles. Bueno, cumplimiento no creo que queda duda, ¿no? Cumplir es que haga lo que se ha definido, es decir, en alguna parte se tuvo que haber definido. Cuando hablamos de requisitos, ¿qué le entienden a los requisitos? Nosotros generalmente llamamos requisito a todas aquellas necesidades que tiene el cliente
respecto a lo que el software te va a realizar. Pero tampoco podemos olvidar un detalle. Si ustedes recuerdan, hay varios términos que nosotros utilizamos para referirnos a lo que el cliente quiere que haga. Por ejemplo, lo llamamos requerimiento. A veces lo llamamos requisitos. A veces lo llamamos especificaciones de requisitos de software. Otras veces también se le llama funciones del software. Y parecería que estaríamos hablando de lo mismo. Y sí tienen bastantes cosas en común. Sin embargo, son diferentes en algunos aspectos. ¿Y en qué son diferentes? En dos aspectos. Lo común entre esos cuatro términos es que ellos hablan de lo que el software debe hacer. Eso no queda duda. Pero la diferencia es que hablan, uno, en el tiempo, cuando aparecen, y dos, la forma de la notación, llamémoslo así, que se utiliza para representar esto. Por ejemplo, veamos, cuando hablamos de requerimientos, ¿qué tenemos? Un requerimiento es lo que el software debe hacer. Eso es lo que típicamente nosotros entendemos. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es lo que el cliente o quien haya hecho la definición espera que el software vaya a realizar. Ese es un requerimiento. Pero si pensamos en el tiempo, entendemos que los requerimientos por lo general aparecen normalmente al inicio del proyecto. Y si pensamos en el lenguaje o la notación, nosotros vamos a decir que los requerimientos por lo general están escritos en un lenguaje natural. Es decir, en un lenguaje donde tanto el cliente y el desarrollador lo entienden. Un lenguaje nuestro. Ejemplo, un plan de proyecto. ¿No es cierto? Un plan de proyecto, un alcance de un proyecto, se define un alcance y qué es lo que está descrito ahí, lo que el software debe hacer. Ahora, cuando eso normalmente usamos para el término requerimiento, pero cuando hablamos de requisitos, hay una diferencia más o menos marcada. Sigue hablando de lo mismo, es decir, sí, los requisitos siguen representando lo que el software debe hacer. Pero la diferencia es en el tiempo y en la forma. En el tiempo, normalmente los requisitos aparecen luego de haber, llamémoslo así, trabajado, depurado los requerimientos. La forma, el lenguaje. Normalmente los requisitos se representan ya no en un lenguaje natural, lo representamos en un lenguaje técnico. Ejemplos, un diagrama general de caso de uso. Bueno, un diagrama general de caso de uso, ¿qué representan? Cada caso de uso representa un requisito de software. ¿Y por qué decimos que aparece después de los requerimientos? Porque normalmente uno define lo que el software va a hacer en términos de requerimientos y luego los empieza a analizar cada uno de esos requerimientos y los empieza a representar en forma de requisitos. Y para ello, obviamente, ya usamos el lenguaje natural, un lenguaje técnico como UML. Entonces, el otro término, especificación de requisitos de software, sigue siendo lo que el software debe hacer, pero esta vez ya es cuando agarramos cada requisito, uno por uno, y lo empezamos como a detallar, a describir, como dice su nombre, a especificar cada requisito de software. ¿Dónde se hace eso? Mucho más después, digamos, ¿no? Normalmente cuando uno ya está haciendo, por ejemplo, un análisis del proyecto. Finalmente, el término funciones representa esta vez ya no lo que el cliente quiere que haga, sino ya representa lo que el software hace. Ya las funciones del software son prácticamente los requisitos o los requerimientos implementados. Por lo tanto, fíjense, cuando acá usa el término requisitos, me está diciendo que yo no tendría que haber, no debería partir del desarrollo de un software de simples enunciados o de simples representaciones textuales. Tendría que haberlos trabajado, los requisitos. ¿Sí? Ahora, cuando dice explícitamente establecidos, ¿qué quiere decir?
que eso tiene que estar, pues, documentado seguramente en algún lugar, de tal forma que sea tanto de conocimiento de los desarrolladores como también del lado del cliente. Y cuando me dice establecidos, es eso, ¿no? Que están registrados. Entonces, fíjense, esta primera parte del concepto, fácilmente podemos entender que lo que hace es centrarse en que el producto que generemos se ajuste a lo que se ha definido. Por lo tanto, yo no puedo decir si un software es de calidad si no tengo sus requisitos explícitamente establecidos. O sea, ¿por qué? Porque no puedo suponer lo que el software va a hacer. Lo que el software va a hacer debería estar descrito en forma de requisitos y de conocimiento seguramente de los involucrados. Si nos vamos a la segunda parte del concepto, dice la concordancia con los estándares de desarrollo. Entonces, es solamente acá, ¿no? Ahí. Cuando usamos el término concordancia, ¿cómo se podría entender? ¿Alguien podría explicar cómo se entiende esto de la concordancia con los estándares de desarrollo? ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie? ¿Podría ser Bueno. que coincidan? Ya, ¿qué va a coincidir? No está mal. ¿Qué va a coincidir? ¿Qué con qué? ¿Qué es lo que tiene que coincidir? Está muy bien. ¿Qué es lo que debería coincidir? Podría ser la arquitectura, podría ser un... Bueno, a ver, otra aproximación. ¿Por ahí alguien más que quiera agregar algo? Puede ser las reglas o normas que se siguen con los distintos estándares. Ya, muy bien, María Elena. Va por ahí, ¿no? En los estándares, nosotros vemos cuáles son los requisitos mínimos, se podría decir, para que un producto pueda llamarse software. Entonces, al desarrollarlo, tendríamos que tener concordancia con esos estándares. Bueno, a ver, Johnny, creo que quería comentar algo. Johnny Santo. Sí, de lo que mi compañero estaba diciendo hace rato, casi lo mismo, digamos, que los requerimientos, cumplir los requerimientos definidos debería ir conforme o en coordinación con lo que son los estándares de desarrollo. Muy bien, Johnny. Oiga, Johnny, ¿usted ya aprobó Software 1? Es que no me acuerdo mucho de haberlo visto. Bueno, sí, aprobé, pero hace 2 semestres. Ah, sí, porque ya está. Bien. Si nosotros nos ponemos a analizar palabra por palabra, bueno, la concordancia queda relativamente clara, ¿no? Es como alguien decía, tiene que coincidir, y cuando hablamos de coincidir, tiene que haber algo con algo, por lo menos, ¿no? Por lo menos dos elementos, dos lados tienen que haber que coincidan en algo. ¿Qué son los estándares de desarrollo? Para nosotros los estándares de desarrollo seguramente tienen que ver directamente con el proceso de software. Ahora, fíjense, este es tan interesante. Esta primera parte del concepto le interesa que el producto, fíjense, el producto que se genera debe cumplir con sus requisitos que se han descrito. En cambio, esta segunda parte habla del proceso. La primera parte habla del producto, el software. La segunda parte habla del proceso. ¿Qué es el proceso? Lo que nosotros típicamente hacemos como un conjunto de actividades que nos conduce a llegar a obtener justamente el software como producto. Ese conjunto de actividades, que es el proceso, ese proceso contiene o aparece desde el punto de vista de la ingeniería de software un conjunto de estándares de desarrollo. En síntesis, es como que me estuviera diciendo, mira, vas a desarrollar software, pero no lo vas a hacer como a vos se te ocurra. Tu proceso de software debe enmarcarse o debe concordar con los estándares de desarrollo. ¿Quién define los estándares de desarrollo? La ingeniería de software. ¿Qué son los estándares de desarrollo? Para nosotros, no sé, lo conocemos con nombres distintos, ¿no? Diversos. Las metodologías, los métodos, las técnicas, los estándares, las convenciones, en fin, todo ese tipo de
conocimiento que ustedes han venido viendo, por ejemplo, a lo largo de su formación como ingenieros en sistemas o informáticos. Si algo han hecho es justamente eso, trabajar, conocer métodos, técnicas, herramientas que normalmente nosotros las ocupamos durante el desarrollo del software, y eso debería ser de alguna manera practicado de forma correcta. Siempre que voy a desarrollar software desde el punto de vista de la calidad, el producto que yo estoy desarrollando no lo tendría que haber hecho a gusto y capricho desde el punto de vista de la forma de cómo lo hice, sino más bien el proceso que ocupé debería enmarcarse dentro de los estándares de desarrollo. ¿Qué son los estándares de desarrollo? Ya vuelvo a comentar, ese conjunto de paradigmas, modelos, metodologías, técnicas, herramientas, que vienen a ser todo el bagaje de conocimiento que tiene el ingeniero de software que le permite construir software. Hay gente, por ejemplo, y ustedes lo deben saber, que cuando va a desarrollar software, lo que menos piensa es en el proceso de software. Lo único que de repente le interesa es entender el problema y empezar a desarrollarlo sin probablemente definir una estrategia de desarrollo o una metodología. Y tal vez se reduce su proceso a escuchar lo que el cliente quiere, venir, programarlo, y luego mostrárselo al cliente y corregirlo y seguir así. Entonces, esta segunda parte habla del proceso del software. En cambio, la primera parte del concepto habla del producto. Y esta tercera parte, que sería esto que está acá, ¿de qué creen que habla? Si la primera parte habla del producto, del software, la segunda parte habla del proceso, el conjunto de actividades que nosotros hacemos para desarrollar software. Esta tercera, donde dice la agregación de requisitos implícitos, ¿de qué será que habla? Ahí vamos escuchando a algunos jóvenes que nos pueden comentar al respecto. ¿Quién es Wilson Coyo? ¿Está Wilson? Creo que no está, ¿no? Vamos a ver con William Cuba. William Cuba. No hay, ¿no? No, no. María Elizabeth Mamani. María Elizabeth. Bueno, creo que no está. Vamos a retirarla. Ahora vamos con don Miguel Martínez. ¿Está Miguel? No, ahí está Miguel. Sí, sí. Ahora vamos, Miguel. ¿Cómo podríamos entender esa tercera parte del concepto? La tercera parte. Pasa que nosotros como ingenieros tenemos que tener una marca personal. Entonces, hay requisitos que en el software, como ya son implícitos, son requisitos que tienen que haber, y nosotros tenemos que diferenciarnos de otros profesionales. Bueno, muy bien. Voy a ampliar un poquito la idea de Miguel, pero está muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollar un software de calidad, la calidad, en primer lugar, obviamente que tiene que cumplir con lo que está descrito en los libros desde el punto de vista de conocimiento de desarrollo de software. Eso es uno. Dos, la calidad debe y busca también que el producto debe acomodarse o satisfacer lo que el cliente requiere. Está bien. Pero, dice pero, hay un tercer elemento, que son los requisitos implícitos. ¿Qué son los requisitos implícitos? Pueden ser tanto requisitos funcionales como no funcionales, pero que no se necesitan que el cliente, por ejemplo, lo solicite para que el desarrollador lo haga o que esté escrito en los libros o cosas por el estilo. Sino más bien se supone que es como una especie de estilo, marca, sello, creatividad, aporte del ingeniero de software en el proyecto. Significa que el ingeniero de software, más allá de lo que pide el cliente, más allá de lo que están escritos en los libros, hace su aporte en el producto.
Porque se entiende que es el profesional y le entiende y sabe de qué manera puede ser mucho más efectivo lo que estás haciendo. Porque probablemente el cliente no conoce de determinadas, no sé, pues, tecnologías, por decirles algo, o las cosas que podría hacer un software y no lo solicita. En cambio, el desarrollador se supone que sí lo sabe, y él, conociendo la problemática, sí podría agregar. Entonces, hablar de la tercera parte, llamémoslo así, de este concepto, nos habla de una responsabilidad, ¿no? Nos habla de que el ingeniero de software debe ser un tipo que tenga la creatividad como para permitir marcar la diferencia entre lo que él hace y otros hacen. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay muchos software que hacen lo mismo desde el punto de vista de aplicación. Y si nos preguntamos en qué son diferentes, probablemente es este elemento, esta tercera parte, que marca la diferencia entre uno y otro software. Bueno, espero que con este comentario que hemos hecho quede bastante claro lo que es la calidad en el software. Y cuando, por ejemplo, hagamos aquí en adelante algunas presentaciones de software, asegúrense que el software que están presentando cumpla con este concepto. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahí antes de pasar al siguiente punto? Nadie. Bueno, vamos entonces al siguiente punto. Pongamos ese subtítulo. Como en todo, por ejemplo, hablar de la calidad de cualquier producto seguramente no es tan simple, ¿no? Es decir, no se reduce a analizar algo en concreto y decir es o no es de calidad. En primer lugar, debemos tener en claro que la calidad es una especie de una métrica y por lo tanto va a tener diferentes grados dependiendo de las escalas que se definan sobre lo que se está midiendo. De repente es mucho más fácil decir, no sé, del 1 al 10, cuánto de calidad tiene un determinado producto. Van a haber algunos productos que tienen, no sé, calidad 4, 3, 9, 10. Eso de repente es, y lo es mucho más claro que decir una calidad más o menos, buena, mala. Pero también al final la calidad se convierte en algo bastante subjetivo. Dado que, y pasa, ustedes deben saber, lo que para algunos un producto es de calidad, para otros de repente no necesariamente lo es. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que seguramente hay factores que inciden en la calidad del producto y hay clientes que valoran más un determinado conjunto de factores y otros de repente no necesariamente lo mismo. Entonces, al final puede ser bastante subjetivo. Es como el ejemplo clásico. A ver, imagínense una hamburguesa, no sé, de la marca más preferida por ustedes. Si le dicen, a ver, analizar la calidad de esta, o comentarme sobre la calidad de esta hamburguesa, ¿qué dirían? Yo creo que algunos van a decir es buena, es mala, está bien, pero si te preguntan por qué, o sea, por qué decir que es buena, mala o regular,
¿Qué dirían? Usamos el ejemplo de la hamburguesa y luego vamos a ver si esa forma podemos aplicarlo al software. ¿Alguien quiere comentar? ¿Se imagina una hamburguesa, no? O les da hambre? No, no. Ya van a cenar un ratito más seguramente. ¿Alguien quiere comentar? A ver, vamos con Maribel. Maribel Churá. ¿Qué haría usted, Maribel, si le preguntan algo como eso? Le dice, a ver, comentame la calidad de esta hamburguesa. ¿En qué se fijaría? O diría directamente buena, mala, pero le van a decir, ¿por qué decir que es mala? ¿Por qué decir que es buena? ¿Qué diría? Buenas noches, ingeniero. Podría ser en la calidad de la carne, si tiene algunos añadidos, por ejemplo, salsas, otras cosas. Bueno, hagamos con Roy. Rolly Montiel. Sí, ingeniero. Como decía la compañera, a ver, digamos, a veces a simple vista puede ser la carne y la papa, digamos, a veces uno mira la papa y se ve, digamos, cómo está frito. Los ingredientes que tiene uno va calificando a veces por separado. Digamos. Bueno, a ver, sigamos escuchando algunas opiniones. Víctor Zambrana. ¿Está don Víctor? No lo escucho, Víctor. A ver, vamos con Marcelo. Ah, no, Arcelia García, perdón. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Está bien lo que dijeron mis compañeros acerca de los ingredientes que tiene. También tendría que ver, digamos, si en caso uno pidiera una hamburguesa para llevar, sería la forma o en cómo es el envío, digamos. Ya, a ver, para terminar, hablemos con Matías. Matías Aguilar. ¿Alguno que quiera complementar, Matías? Bueno, primero, acerca de, también hubiera dicho de la carne, que tenga que ser distinto y no igual a las demás. Ok. Eso, un sabor único. Seguramente, pues, cada quien va a mirar la hamburguesa desde donde más le interesa, pues, ¿no? Es decir, a algunos les va a interesar, por ejemplo, el sabor. A otros, de repente, les va a interesar el tamaño. ¿Sí? Le interesa bastante. A otros, de repente, le interesa el grado de grasa, o sea, que tenga la menor cantidad de grasa. O sea, a otro le interesa, de repente, que tenga muchas proteínas, dado que va a ser su único, no sé, alimento en muchas horas, etc. Es decir, hay varios elementos, ¿no? Que habría que analizar: la presentación, la higiene, no sé, hasta cosas externas o colaterales como la misma atención, en fin. En el software, obviamente, pasa algo similar. De hecho, por ejemplo, la organización, la ISO, ha definido como más o menos 30 factores de calidad. Nosotros lo hemos venido comentando ya desde Ingeniería de Software 1 y de hecho hemos quedado que siempre que desarrollen software hay 7 factores con los cuales siempre uno, mínimamente en todo caso, uno debería estar comprometido de poderlos alcanzar. Por lo tanto, vamos a comentar eso. Esta vez lo vamos a hacer de manera, ya me mola un poquito más descrita. Vamos a poner eso. Ahora sí. Dice que un primer factor de calidad que seguramente nos parecería hasta bastante obvio es que el producto debe ser correcto. Es decir, el software debe ser correcto. Para nosotros, ¿qué vamos a entender cuando decimos que un software sea correcto? Eso tal vez lo podríamos reducir en
pregunta. En síntesis, ¿cuándo un software es correcto? Cuando hace lo que queremos que haga. ¿Quién es el interesado? Bueno, en primer lugar, el cliente. O el patrocinante, quien corresponde. Que también le interesa al desarrollador que haga, o sí, el desarrollo también es parte del queremos, pero al final el desarrollador no se convierte pues en usuario del software web. Es el desarrollador. A quién le interesa o quién es realmente el que va a usar el software es el usuario, pues se denomina usuario y ese es el cliente. ¿Cuándo un software es correcto? Cuando hace lo que queremos que haga. Parece muy obvio. Pero, ¿ustedes creen que es posible que alguna vez se desarrolle software y ese software, cuando ya lo hemos terminado de desarrollar, no hace lo que el cliente quiere que haga? ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, muchas veces. Sí, ¿no? Y harto. Aunque parezca mentira, pero es cierto. Obviamente no será la totalidad del software. Pero se asume que todo el software debe ser correcto, no solamente algunas cosas. Todas las funcionalidades que tiene el software deberían ser correctas. ¿Y qué significa que sea correcta? Que haga lo que el cliente quiere que haga. ¿Es posible que un software no sea correcto? Claro que sí. Yo particularmente con ustedes, como alumnos, lo he visto muchas veces. Por ejemplo, en los exámenes parciales de Ingeniería de Software 1 y cosas por el estilo. Se les ha solicitado algo y a la hora de presentar, el desarrollador piensa que está bien, que entendió el problema, pero resulta que cuando se lo entrega al cliente o lo pone en producción, el cliente se da cuenta que no es lo que él pidió o exactamente lo que quiere, y por lo tanto el producto deja de ser correcto. Ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué alguien podría desarrollar un software que no es correcto? ¿Cuáles serían las causas o razones para que pueda pasar esto? ¿No entendió bien el problema? Está bien, sí. Con seguridad es eso. Bien, por llamar. No hay donde perderse, pues, ¿no? Si alguien desarrolla un producto incorrecto, no necesariamente es porque sea burro o algo por el estilo desde el punto de vista de desarrollo. Simplemente fue una persona, un desarrollador, quizás que se la tomó las cosas muy a la ligera, de manera muy superficial. Empezó a asumir que entendió el asunto y resulta que realmente no lo había entendido. No se tomó el tiempo suficiente como para poder indagar un poco más, asegurarse que entendió, como alguien dice, validar la comprensión de lo que se quiere. Y ojo, ¿no? Hay una frase muy trillada en este punto, que muchos lo sabemos, pero pocos somos conscientes y no lo aplicamos. Dice que el 50% de la solución a un problema es entenderlo. ¿No ven? Cuando la gente realmente lo entiende, la solución, para empezar, se la entrega con el menor tiempo. ¿Por qué? Porque como entendió, lo que ha hecho va a estar bien. En cambio, si no entendió lo que ha hecho, por más que lo que ha hecho esté bien, pero no se ajusta a lo que quiere, entonces, ¿cómo sirve? Y un detalle más. Durante el desarrollo del software, se cometen muchos errores, o se pueden cometer muchos errores en todo caso, porque no es obligatorio cometer errores, pero podrían cometerse bastantes errores. Y yo estoy seguro, y ustedes seguramente también, que uno de los errores más caros que uno puede cometer cuando desarrolla software son este tipo de errores. Es decir, el no haber entendido bien el problema. ¿Por qué será el error más caro? Porque seguramente, como yo no entendí bien el problema, todo lo demás
Me refiero al diseño, a la implementación, no sé, arquitectura, etcétera. Todo lo demás va a estar mal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para una interpretación incorrecta de lo que se quiere. Y por más que yo tenga o yo sea un capo en ámbitos de diseño, de programación, si los requisitos están incorrectamente definidos, no sirve de nada. Por eso que se dice que este tipo de errores que uno comete terminan siendo los más caros. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces rehacer. Algunas veces hacer algunos ajustes y eso de repente nos lleva a parchar el software y el software empieza a perder probablemente la integridad de su diseño original y las cosas empiezan ya a deteriorarse de un punto de vista de tener un producto robusto. Finalmente, ¿dónde creen o en qué parte o qué es lo que podríamos hacer durante un proceso de software para lograr conseguir que el producto que obtengamos realmente sea correcto? ¿Dónde tendríamos que trabajar? ¿En la implementación? ¿En el análisis? ¿En el diseño? ¿En la planeación? ¿En las pruebas? ¿O de repente en otro lugar? ¿Dónde creen? A ver, vamos comentando. Análisis, dice por allá. ¿Otra idea? ¿Puede ser comunicación con el cliente? La comunicación con el cliente, muy bien. ¿Qué más? Que los requisitos estén bien especificados. Sería justo en la planeación, sería primero. Sí, ¿no? Como nos damos cuenta, este punto o este factor, en todo caso, de la correctitud, se puede lograr. Para empezar, muy bien lo que alguien dijo, con una comunicación con el cliente muy clara. Es vital, es esencial la comunicación con el cliente. En la medida en que esta comunicación se convierta en una actividad muy proactiva, muy elaborada, aceptada por ambas partes, seguramente vamos a llegar a buenos términos. La comunicación no siempre es buena, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, yo tengo alguna vez, a ustedes también les ha ido a tocar clientes que saben que necesitan un software, pero para empezar no tienen el tiempo suficiente como para poder describir qué es lo que realmente quieren. A ellos parecería que como que nos dan unas pautas, unas ideas de lo que quieren y lo demás esperan que los desarrolladores lo adivinen, pues, ¿no? O tengan la capacidad de leer la mente e interpretar lo que ellos quieren. Pero lo triste es que hay a veces desarrolladores que creen tener esa capacidad y a partir de esas breves ideas que ha dado el cliente, él cree que ha entendido el problema. Entonces sí, es un problema que se debe tratar, se debe resolver en todo caso, con una comunicación muy efectiva entre el cliente. Y la comunicación ocurre obviamente durante todo el proceso de software. Sin embargo, es mucho más esencial en las definiciones del software. ¿Dónde definimos el software? Obviamente en la planeación, en el análisis, es donde se hacen las definiciones del software. ¿A qué llamamos definir el software? Justamente a eso. Definir el software es describir o llegar a acordar qué es lo que el software va a hacer. Entonces, ahí está un primer factor que seguramente parecería muy obvio. Sin embargo, se ve con bastante frecuencia que yo puedo tener un software que de repente está bien hecho, como diseño, como implementación. Pero si no es correcto, sirve algo,
factor de calidad. Que también podríamos comentarlo a partir de esta pregunta. A ver. Hablar de eficiencia seguramente es hablar de responder a esta pregunta que ahí colocamos, ¿no? Un producto, hablando de software concreto, va a ser eficiente cuando ocurre lo siguiente. Todo software realiza tareas, funciones. Y nosotros sabemos de sobra que para hacer algo hay muchas formas de hacerlo, ¿no ve? Sí. Hay muchas, no sé, muchas posibles arquitecturas, muchas posibles algoritmos o lógicas de negocio, o sea, hay diversas. Y al final yo puedo tener un software que sí sea correcto. Pero el hecho que sea correcto me garantiza que sea eficiente. ¿Será que es posible que yo tenga un software que sí sea correcto, pero que no sea eficiente? ¿Puede pasar eso o no puede pasar? Puede pasar, pues, ¿no? Claro que sí. La eficiencia tiene que ver, obviamente, con elegir. Me imagino que antes de elegir tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar, tengo que proponer, encontrar diversas soluciones para resolver algo, un problema. Y luego, a través de algún tipo de mecanismo, decidir la óptima. ¿Y qué significa un software eficiente? ¿Cómo entendemos un software eficiente? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que el software es eficiente? Normalmente en el ámbito del software, la eficiencia está ligada a lo que típicamente nosotros conocemos como tiempo de respuesta. Es decir, el tiempo de respuesta nos podría servir como un parámetro bastante claro para determinar la eficiencia del software. ¿Y qué es el tiempo de respuesta? Alguien todavía puede indagar. Nosotros decimos el tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde el momento cuando el usuario hace una petición al software hasta que éste entrega el resultado. ¿No ves? Ese tiempo de latencia, si quieren llamarlo, pero nosotros lo vamos a llamar el tiempo de respuesta. En medida en que este tiempo de respuesta sea mucho más corto, pues será más eficiente. Y por eso yo le decía hace rato, el hecho de que un producto sea correcto no me garantiza que sea eficiente, es verdad. ¿Por qué? Porque de repente alguien implementó un software y lo implementó con la primera idea que se le ocurrió y sí funciona. Pero cada vez que funciona y conforme va pasando el tiempo, se puede ir haciendo más lento el software. ¿Puede pasar o no? Sí, ¿no? Y ahí viene el ejemplo clásico. ¿Qué harían ustedes si ocurre esto? No sé. Supónganse que su cliente les llama después de ya unos meses de que ustedes han puesto en producción su producto. Le llama y dice, oye, mira, el software que me ha puesto en marcha funciona belleza, pero cada vez está más lento. Hoy, cada vez que quiero preguntarle algo al software, me tengo que ir a tomar una taza de café para que me entregue la respuesta. Y no es mentira, pasa. Hay software que son lentos. Y hay otros que se hacen cada vez más lentos por el volumen de repente de información que están procesando.
¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Un cliente les llama, le dice, mira, lo que has hecho funciona, pero lento. Explícame por qué. Decirle, mira, es que tu software tiene más datos, esto no es correcto, pues no, porque se supone que yo lo he desarrollado y sabía que eso va a pasar. No, nadie va a hacer un software pues, pensando para que tenga tres. Es como que yo tengo un auto y me diga, falla porque le estás andando muchos kilómetros, no es así, pues, ¿no? Tiene que estar pensado para eso. Entonces hay gente, por ejemplo, que toma el camino fácil, ¿no? ¿Cuál es el camino fácil? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo zafarían? ¿Cómo salen de esa situación? Le dicen, lo que has hecho está bien, pero es lento. Y cada vez que pasa el tiempo se hace más lento. ¿Cómo saldrían de ese aprieto? ¿Qué le dicen al cliente? Normalmente le echan la culpa al equipo. Pasa, ¿no? Sí, tiene razón. Son los caminos fáciles, pues, ¿no? Le dicen, no sé, tu equipo, pues, es muy pobre, le dicen, no, pucha. Si vos tuvieras un equipo que tenga no sé cuántos terabytes de memoria RAM, no sé cuántos procesadores en paralelo, vas a ver que va a funcionar bien. O si no, internet, no, pues, tenés muy poco tu conexión a internet. Ponete una fibra óptica, no sé, que venga desde el puerto de Chile directo hasta tu casa. Va a ver que hace rápido. Son exageraciones, pero a veces pasa. Uno es cómodo y le carga la responsabilidad al equipo. Y a veces el cliente muy, ¿qué le podemos decir? Inocente, pero con mucha necesidad, termina haciendo eso, ¿no? Invierte en una mejor infraestructura de hardware, de conectividad, y sí mejora un poco, ¿no? Pero no termina resolviendo realmente el problema. De que evidentemente el hardware, la conexión, va a incidir en el tiempo de respuesta, claro que sí. Pero no es exclusiva, pues. Es decir, yo no puedo como desarrollador solamente cargárselo a eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, es como que yo les pregunto ahora, ¿qué se podría hacer de manera explícita durante un proceso de desarrollo de software? Como ejemplos, actividades que estén orientadas a mejorar el tiempo de respuesta en un software. ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué podríamos hacer? El ingeniero de ahí sería desarrollarlo con escalabilidad, pues sería. Bueno, a ver, también vamos con otra idea. Optimización del código, algoritmo mejorado. Bueno, bien. ¿Alguien más quisiera agregar? O sea, aquí lo que ustedes tienen que hacer me imagino donde más quisieran hablar, pues, ¿no? Porque si algo les gusta hacer a ustedes, es eso, es diseñar, implementar. Identificar. Nadie escribe código si no entiende primero el problema, nadie escribe código si no tiene una solución clara previamente. Eso es lo que debería pasar. Ya dice Alex, creo que quiere hablar. Vamos a ver. Sí, lo que acaba de decir, ¿no? Que es identificar primero dónde está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está volviendo, qué es lo lento, ¿no? Porque ponerle más servidores, más escalables no va a solucionar el problema si por ahí el problema está en código, ¿no? Sí, ok. Está bien lo que ha dicho Alex, sin embargo, lo que quiero que comentemos, por favor, es en esto. Vamos a asumir que estamos recién empezando a desarrollar, ¿ok? Pongámoslo en ese plan. Asumamos que estamos iniciando el desarrollo de un nuevo proyecto de software y no queremos caer, digamos, en el ejemplo que poníamos hace rato, de que nuestro software empezó bien, pero conforme va pasando el tiempo y se va, no sé, sumando usuarios, poblando la base de datos y cosas por el estilo, el software se va haciendo cada vez como más lento, ¿no? Si no queremos que ocurra algo como eso, y quiero que me comenten qué actividad, ¿no? O sea, alguien hace rato decía optimizar los algoritmos. Bueno, está bien.
Sí, ingeniero, volviendo a lo que decía de la escalabilidad, o sea, quería enfatizar que, digamos, pensando en escalabilidad, digamos, veo un caso de uso o un requisito funcional y digo, aquí van a procesarse, van a empezar a ver muchos datos y tengo que desarrollar ese caso de uso de acuerdo con ese factor en mente, ¿no? Ahí empezar a trabajar, es lo que pienso yo, digo. Ok, bien, Gabriel, escuchemos a alguien más por ahí. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo pienso que aquí ustedes deberían hablar bastante porque normalmente el aspecto de tiempo de respuesta o la eficiencia en todo caso es donde el ingeniero de software hace, ya no sé, pues, hace gala o no sé, es donde él pone su sello, ¿no? Su marca, planteando soluciones eficientes. Como alguien dice por ahí, cualquiera puede resolver un problema, sí, está bien. Pero no todos tienen la capacidad de hacer una solución eficiente. Porque hacer una solución eficiente seguramente pues requiere el conocimiento, por un lado, de mucha técnica y cosas por el estilo, pero también bastante creatividad e ingenio ¿de quién? Del ingeniero de software cuando está actuando seguramente en el rol del diseño. Porque si nos ponemos a pensar en qué parte del proceso de software se define la eficiencia que va a tener un software, con su en el diseño. Que la implementación también sí, claro que sí. Pero no se olvide que lo que se implementa es lo que se diseña. Entonces es el diseño, el lugar donde nosotros deberíamos trabajar con bastante énfasis en este aspecto. Les voy a dejar con esa tarea, lamentablemente me tengo que retirar. En la siguiente clase, por favor, cada alumno yo voy a llamar y me voy a comentar por lo menos unas tres actividades explícitas que ustedes podrían hacer como ejemplos. No tienen que ser cosas, digamos, generales necesariamente. Como ejemplos, ya sea que lo han leído, ya sea que su propia experiencia les ha hecho dar la razón de que hacer aquello, de hacer esto, mejora la eficiencia del software. O simplemente hoy por hoy se imaginan que eso podría mejorar. ¿Entienden? ¿No es cierto? Uno, basarse en lo que está escrito por ahí. Dos, su experiencia, porque entiendo y asumo que la gran mayoría de ustedes ya ha desarrollado bastante software. Y si no hay conocimiento o no han leído libros o no hay experiencia, por lo menos se puede imaginar y asumir. Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar con esas preguntas. ¿Ok? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Saludos, ingeniero. Chao.